Una niña dijo, una niña como de 11, 12, se le quedó mirando a su madre y dijo, yo quiero pedirle a Dios que sane el corazón de mi madre por tanto sufrimiento. Cuando la madre escuchó eso de la voz, de los labios de su hija, empezó a llorar esa madre. Ahora, quiero que entienda que esto sucedió en un evento de iglesia, una campaña infantil, y todos los niños que estaban participando, estoy hablando de familias que están dentro de una congregación, de familias que están en una iglesia persistiendo, perseverando. Y de ahí surge en nuestro corazón el anhelo, no puedo decir la preocupación, porque nosotros, lejos de preocuparnos, nosotros nos ocupamos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos ocupando de la problemática de la familia. No nos estamos preocupando por lo que está pasando en la familia, nos estamos ocupando de lo que está pasando en las familias. Ahora, seguramente ustedes conocen a muchas familias y también usted tiene una familia. Y en este tiempo de ministerio nosotros hemos visto un desfile de circunstancias que tienen que ver con la familia. Algunos de ustedes no nos conocen, pero este servidor encontró a Jesús, o el Señor lo encontró a este servidor dentro de un reclusorio. Dentro de un reclusorio conocí a Dios. Y en ese reclusorio levantamos una iglesia bastante grande. Se congregaban un par de cientos de internos. Y mis primeras ovejas fueron sicarios, asaltabancos, narcotraficantes, esa gente que roba las casas. Esas eran mis primeras ovejas. Pero cuando yo platicaba con ellos, el 99% o el 99.9% de todas esas ovejas coincidían que todos ellos venían de hogares desintegrados, de hogares disfuncionales. Algunos, sus padres estaban juntos, pero o era un golpeador, o era un borracho, o era un mujeriego. Ahora imagínense cómo vivía esa familia. Ahora piense la razón por la cual hay tantas personas en las cárceles. Todos esos hombres que usted ve en las cárceles, el 99% vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares destruidos. Muchas de esas mujeres que están trabajando en la prostitución vienen de hogares disfuncionales. Hace aproximadamente, ya va para 28 años, no sé, poco menos, 25 años aproximadamente, yo llegué por primera vez aquí a Cancún. Vine a predicar en diferentes lugares. Y recuerdo que antes de llegar a Cancún me llevaron a un lugar que se llama La Unión, Quintana Roo. Metido hasta allá adentro, colinda con Belice. Allí estuve predicando en una campaña. Y cuando yo llego a Cancún, si ustedes me dijeron que lo dije bien, ¿qué significa eso en español? ¿Quién sabe, pastor? Pero así se dice. Y platicando con los hermanos que me llevaron a ver la zona hotelera para que yo la conociera, y recuerdo que me dijeron, mire, ve todos esos jóvenes que están ahí. Eran puros jovencitos. Yo sé que ustedes no saben de esto. Puros jóvenes en el espíritu. Me dijo, quien me acompañaba, el pastor, me dijo, la mayoría de esos jóvenes vienen de Estados Unidos, de hogares evangélicos. La mayoría de esos jóvenes vienen de Estados Unidos, de hogares evangélicos. Y vienen acá porque allá no se les permite hacer lo que aquí. Ustedes saben que nuestra nación mexicana fue conquistada por españoles. De ahí tanta idolatría. Pero Estados Unidos no es el mismo caso. Estados Unidos fue
creado por misioneros cristianos. Así surge Estados Unidos, un pueblo en su mayoría en aquel entonces evangélico. Cuando me dijeron, la mayoría de esos jóvenes provienen de Estados Unidos, de hogares evangélicos. Yo me puse a meditar esa noche y vino a mi mente aquel pasaje del sacerdote Elí. La Biblia dice que tenía sus hijos que ministraban en el templo y que estaban cometiendo pecado, estaban cometiendo injusticias, que estaban haciendo cosas que no agradaban a los ojos de Dios, siendo hijos de un sacerdote. Pero ella dice que yo quiero invitarle para que usted en esta noche no se distraiga. No se distraiga para que usted pueda recibir todo lo que Dios va a traer en esta noche a través de su palabra. El pasaje que acabamos de leer tiene que ver con una familia, la primera familia. Amén. Estamos hablando de unos hermanos, pero que son parte de una familia. ¿Quiénes son sus padres de Caín y Abel? Adán y Eva. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que todos queremos integrar una familia consolidada, una familia de buenos principios. La familia, nadie está pensando en una familia lleno de envidia. Vivimos en un mundo lleno de egoísmo, de engaño, y la traición misma forma parte del diario vivir, aunque no digan amén. Y yo le quiero invitar a que no se distraiga. Le voy a decir una de las razones de peso por la cual le suplico que no se distraiga, que esté muy atento a cada palabra, que trate de escribir, que trate de grabar para después meditar en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo he viajado 20 horas, quizás un poquito más, y llegué pasado de las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde llegué. Y mire dónde estoy. Así que piense en esto. Tengo en mi corazón el anhelo, he estado orando en casa, allá en la congregación que nosotros pastoreamos. Los martes y los viernes no tenemos culto. Solamente me reúno con un equipo de intercesores. Ahorita en la iglesia, martes y viernes, hoy es viernes, allá está el equipo de intercesión y está intercediendo por esta reunión y está intercediendo por cada una de las familias que serán tocadas con la palabra. Así que este mundo en el cual nos ha tocado vivir es un mundo, en el cual es un camino difícil de transitar. ¿Sí me escuchó? Este mundo es un camino difícil de transitar. Es como andar en un campo minado. ¿Sí entiende lo que es un campo minado? Rato que estuve con una niña esta semana que cumplió 15 años, una niña que ha sufrido un sinnúmero de operaciones, muchísimas operaciones. En la última le quitaron su matriz a la edad de 14 años. Un día estábamos platicando con esta niña, su padre la abandonó y ella ha andado buscando a su padre, lo localiza, lo trata de ver, ella quiere sentir el afecto del padre y ella siente mucho dolor porque el padre no se interesa por ella. Cuando yo conocí a esta niña, yo la abracé y le dije, mira hija, no vayas a odiar a tu padre, no odies a tu padre, ámalo. Él tiene un problema, él no es malo, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre recto, pero en el camino se pervirtió. Ni usted ni yo, Dios nos creó mal, nos creó buenos, rectos, pero en el camino, nosotros en el libro de Eclesiastes dice, el hombre en el camino se pervirtió. Así que yo le dije a esta niña, mira, ama a tu padre solamente tiene un problema,
¿Sabe cuál es el problema de tu padre? No es malo, solamente es inmaduro. Y la inmadurez le ha llevado a cometer estas injusticias contigo. Uno cuando es inmaduro comete muchos errores que luego uno los lamenta. Errores que le cuestan a los niños, errores que le cuestan a la pareja. ¿Qué le cuestan? Un mundo de sufrimiento. Y todo por la inmadurez. Y le dije a esta niña, pero muy pronto tu padre va a madurar, y cuando él madure te va a buscar, porque se habrá dado cuenta para ese entonces del grave error que ha cometido. Te buscará y te va a abrazar, te va a besar y te va a dar todo aquello que te negó por su madurez. No sé si me estoy explicando hasta aquí. A ver, voy a preguntar, a ver si me estoy dando a entender. ¿Alguien de los que están aquí ha sido inmaduro alguna vez? Levante la mano los que han sido inmaduros. Ahora le voy a hacer una pregunta un poquito más directa. ¿Usted ha sido inmaduro siendo casado? Levanten la mano los que han sido inmaduros siendo casados. Gracias. Levanten la mano los que han sido inmaduros siendo padres. Hemos tenido que pasar un proceso. Por eso algunas veces la gente no logra comprender por qué el abuelo ama, juega, cuida a una nieta, a un nieto tanto como no lo hizo con un hijo. Y le digo sencillamente porque cuando es abuelo ya se aprendió lo que es la paternidad. Pero en nuestro tiempo de inmadurez lastimamos. No dimos todo lo que teníamos que dar. Nosotros pertenecimos a muchos años a un ministerio internacional que se llama Escuela para Padres. Y dábamos 4 conferencias. Y recuerdo que cuando platicábamos con los padres nos decían: yo por eso trabajo de sol a sol para que a mis hijos no les haga falta nada. Y eso pareciera algo tan loable y pareciera tan justo. Yo por eso trabajo de sol a sol para que a mis hijos no les falte nada. Pero qué equivocado. Porque cuando el padre trabaja de sol a sol, eso es una realidad. Muchas veces el padre se va siendo muy oscuro cuando el niño todavía no se ha despertado. Y regresa cuando ya... Y le hemos dicho, verdaderamente a lo mejor no le faltó muchas cosas que anhelar, pero le faltó lo más importante. Le faltó tu presencia, tu afecto, tu cariño, tu abrazo, tus besos. A lo mejor le compraste los juguetes más caros, pero nunca jugaste con él. Aunque no digan amén, esta es una realidad en muchos hogares. Se le pueden comprar los juguetes más caros, pero ¿saben una cosa? Si algo marca a un hijo, una hija, es esos momentos en que jugó con su padre. Esos momentos eran guardados aquí en el alma por siempre. Así que estamos viviendo nosotros en un mundo que les dije que es difícil de transitar, es como un campo minado, donde un paso mal le puede costar lágrimas y hasta la muerte muchas veces a los hijos. De ahí que en esos hogares disfuncionales, hoy en día hay jovencitos de 12 y 13 años ya sumidos en las drogas. ¿Por qué? Por la ausencia de una cabeza, por la ausencia de un padre. Así que ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y ante el peligro inminente en este mundo, Dios envió a su Hijo y lo constituyó en el camino por el cual la familia debe de conducirse todos los días de su vida. ¿Sí me escuchó? ¿Qué me escuchó?
que Dios envió a su Hijo y lo constituyó en el camino por el cual la familia debe de conducirse todos los días de su vida. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, no solamente nos ha dado el camino, nuestro Padre Celestial, también nos envió un guía para el camino. Amén. San Juan capítulo 16, verso 13 nos muestra ese guía. ¿Quién es ese guía? La Escritura dice en San Juan capítulo 16, versículo 13. Bueno, aquí está el pastor para que nos ayude con voz de trompeta, pastor. San Juan capítulo 16, verso 13. Aquí nos muestra que nuestro Padre Celestial no solamente nos ha dado el camino por donde debe conducirse la familia todos los días, sino que también nos envió un guía para ese camino. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Bien fuerte. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, pastor. Nuestro maravilloso Padre que nos ama le ha dado a este mundo el camino, pero también le ha dado un guía en el camino. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El camino es Jesús. El guía es el Espíritu Santo. Amén. Ahora mire, el profeta Isaías, pastor, libro de Isaías, el profeta Isaías nos los explica con un lujo de detalles. Isaías capítulo 35, verso 8. Se va a sorprender de lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 35, versículo 8. Alguien ayúdeme a leer. ¿Bien, pastor? Y habrá allí habitada camino, y será llamado camino de santidad. No pasará ninguno por él, sino que el mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero la pregunta que surge aquí en esta noche es: ¿por qué hay familias arruinadas donde solo hay escombros y cenizas? No sé si me estoy dando a entender. Solamente han quedado de las familias escombros y cenizas. La pregunta es: ¿por qué hay hoy en día tantas familias arruinadas? Tantas familias arruinadas. Dios es un Dios de nuevos principios y de nuevas oportunidades. Pero también nos ha mostrado el camino. Se llama Jesús. Y no solamente nos ha dado un camino, también nos ha dado un guía para andar en ese camino. ¿Y qué dice la Escritura? El que anduviere en ese camino, por muy torpe que sea, no se va. Amén. Ahora, la respuesta a por qué hoy en día hay tantas familias arruinadas, hay tantas familias en escombro, en ruinas. Uno de pronto descubre familias dentro de la iglesia que solamente ruinas han quedado, escombros han quedado de esa familia, aún dentro de la iglesia. Antes de venirme para Coatzacoalcos me habló alguien que yo amo mucho y me dijo: papá, ¿te acuerdas de mi amiga que iba a visitarme a la casa? Y me dio su nombre. Y me dice: papá, yo quisiera platicar contigo. Mira, es que ella está teniendo problemas en su matrimonio. Y han recurrido a psicólogos. Precisamente hoy fueron a
a ver el último psicólogo y lejos de ayudarlo, él pensó que el psicólogo lo iba a ayudar y él ha determinado que mejor se van a divorciar, porque el psicólogo, en vez de darle la pauta a que esto iba a salir bien, solamente terminó diciéndole: bueno, tú tienes razón. La razón que le dio es que el muchacho parece ser que dice que se casó sin amor y que pues ahora quiere divorciarse. Y mi hija me dijo: papá, ¿podrías ayudarlo? Le pregunté, ¿van a la iglesia? Me dijo: él es el ministro de la alabanza. ¿Por qué hizo así, pastor? No, con honestidad, ¿por qué hizo así? Se sorprendió. ¿Por qué sorprende que el ministro de la alabanza se quiera divorciar? Por eso dije, todo esto surge de una campaña infantil por unos niños que nos empiezan a decir lo que está pasando dentro del seno familiar, estando en la iglesia. Ahora, ¿qué les faltó? ¿Por qué hay familias tan arruinadas? ¿Por qué hay familias que solamente escombros han quedado y aún estando dentro de la iglesia? ¿Por qué? Es la pregunta. Obediencia. Porque para que realmente una familia sea bendecida, para que una familia sea próspera, para que una familia pueda ser ejemplo a las naciones, no necesita hacer nada más que obedecer y dejarse llevar por el camino y por el guía del camino. No me escuchó. Algunos no lo comprendieron, lo voy a repetir. Esas familias que solo han quedado ruinas, que solo ve uno escombro en ellos, solamente les faltó el elemento principal que se llama obediencia. Esa familia no necesita, o una familia no necesita hacer nada más que obedecer y dejarse llevar por el camino y por el guía del camino. ¿Alguien puede decir amén? Pablo le dijo a Timoteo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Así que el problema de muchos de nosotros, los que estamos aquí dentro de la iglesia, incluyendo nosotros los pastores, porque si usted viene y me pellizca, se va a dar cuenta que soy de carne y hueso. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros que aún estamos dentro de la iglesia? Es que muchas veces somos orgullosos. ¿Qué dije? ¿Cómo se llama eso? Que me hable, ¿eh? Amén. De dolor, de desesperación en esos momentos del año. Si tan solo podemos observar y poner en práctica el consejo profundo y de gran valor que nos da el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27. Ahí Pablo nos da un consejo profundo y de gran valor, pero hay que ponerlo en práctica. Así que mire lo que va Efesios capítulo 4 verso 27. Ahí hay un consejo muy profundo. ¿Sabe qué dice? Efesios 4 27. Pastor, no le dé lugar al diablo. Así que cuando usted tenga una fricción con alguien, con un miembro de la familia, recuerde ese consejo profundo y de gran valor. ¿Cuál es el consejo? No le dé lugar al
Porque la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. En una ocasión, ustedes conocen esta parte de la historia bíblica. En una ocasión, Jesús está diciéndole a los discípulos que ha llegado la hora. Será entregado, será tratado injustamente, será crucificado y lo van a matar. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, nunca te acontezca tal cosa. ¿Es correcto, pastor? Y Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Porque él sí se dio cuenta que no era una lucha contra Pedro, no era contra carne ni sangre, sino era contra uno que anda alrededor de las familias buscando destruirlas. ¿Sí me estoy dando a entender? El enemigo de la familia, entienda esto, anda rondando, buscando dónde le ceden un lugar para poder posesionarse y comenzar la tarea de destrucción. ¿Cuál es el consejo? Casi no le escucho. Tiene que levantar un poco más la voz para que su alma lo escuche. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Un consejo profundo y de gran valor. Cada vez que hay una fricción, cada vez que hay algún malentendido, porque si le da lugar al diablo, ¿qué va a pasar? El diablo va a buscar el momento propicio para posicionarse ahí y comenzar su tarea, sus maquinaciones para destruirte a ti y a tu familia. Lanza dardos. ¿Sí sabe que el enemigo lanza dardos todos los días en contra de la familia? Vuelvo a preguntar, ¿sí sabe que el enemigo de la familia está lanzando dardos a la familia todos los días? Vuelvo a preguntar, ¿sí sabe que el enemigo de la familia se está lanzando dardos todos los días? ¿Sí sabe? Vamos a ver si es cierto, porque luego la gente nada más repite amén, dice amén, gloria a Dios, y a veces ni entiende lo que está diciendo. Vuelvo a preguntar y voy a ir un poquito más allá. ¿Sí sabe que el enemigo de las familias está lanzando dardos todos los días a la familia? ¿Qué tipo de dardos? No, que sí sabe. Ahí está el enemigo. Dice que esta familia. Mire, ¿cómo te llamas tu hijo? Eva. Natalia. A Eva. ¡Pum! Pero Eva no se da cuenta que hay un enemigo. Y se le queda mirando a quien está a su lado. Y le dice a Natalia: ¿por qué me pegaste? Y Natalia dice: estás loco, yo no te he tocado. ¿Le pegó a Natalia? No. Deja pasar un momento. Y entonces ahora viene con Natalia y le hace. ¿Y qué cree que hace Natalia? ¿Qué hace Natalia? ¿Qué hace en ese momento, Natalia? ¿Te enojas con quién? Sí, ¿verdad? Ahora te va a echar la culpa a ti. Exactamente. Pero no le pegó ni ella ni él, se pegaron. Una vez que el diablo ya lo puso así, agarra la jarana, porque creo que el diablo es jarocho, y empieza a tocar. Ya los puse a pelear. Es lo que hace con aunque te escondas, Humberto y la hermana Flor.
Y empieza, es que tú, siempre tú. Y el otro, ¿y qué hace el diablo? Ya los puse como quería. Uy, qué silencio. Antes de tomar el lugar, yo le dije, Señor, yo cubro todas estas familias con la sangre de Jesús. Cubro mi familia con la sangre de Jesús. Aunque yo estoy enterado que mi familia y no van a cesar esos lados hasta que la familia haya caído en el pantano de la angustia. ¿Cuál angustia? ¿De la familia? La voz de la serpiente. Y la Biblia dice que la serpiente era astuta. Cuidado y le salpica. Nosotros vemos aquí el relato bíblico, encontramos lo que sigue funcionando, lo que va a estar pasando en este tiempo. La serpiente le va a presentar un escenario muy bonito y atractivo. Mira lo que va a hacer la serpiente. ¿Qué va a hacer? Le va a presentar un escenario muy bonito y atractivo. Y el escenario que le va a presentar le va a gustar. Le dijo la serpiente, no morirán. ¿Qué le dijo? No morirán. Génesis capítulo 3, verso 5, para quien lo quiera anotar. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y será. Ahora déjeme decirle algo bien importante. Ese es el proyecto final de Dios para con el hombre. Pero no por esa vía, por la vía del enemigo, es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. Pero el hombre siempre ha querido buscar atajos. Y por eso se mete en problemas. Ahora, cuando escúcheme bien, cabeza de familia, levante la mano los que son cabezas de familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay varias cabezas de familia. Hay mujeres que están como cabezas de familia. Hace muchos años prediqué un mensaje, una familia sin cabeza. Y a eso le da a entender de qué se trata. Pero aquí acabo de ver las manos levantadas de las cabezas de familia. Ahora escúchenme. Cuando la serpiente llegue a usted, cabeza de familia, escúcheme, le voy a hacer una pregunta. Cuando la serpiente llegue a usted, que es cabeza de familia, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Se acuerda el consejo profundo y de gran valor del apóstol Pablo? ¿Cuál es? No le des lugar al diablo. Ven. Pero algunas cabezas de familia, en vez de cerrar la puerta, más la abren y hasta le dicen, pasa adelante, pase adelante, don diablo. Puede sentarse, busque la mejor silla y hasta comida le ofrece. Aunque no digan amén. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente es astuta y muy lista. Y quiere causarle daño a su familia. No se le olvide, el diablo anda alrededor de su familia porque la quiere destruir. Y funcionó, y hasta el día de hoy le sigue funcionando. Por eso quiero que pongamos mucho cuidado y atención a ese método que tiene la serpiente. Pongan mucho cuidado.
mucha atención y poca cuidado, porque aquí viene una parte bien importante que yo quiero que usted esté muy atento, no se distraiga, porque el diablo eso es lo que pretende, que usted no reciba la revelación, que usted no reciba la palabra de Dios, que el Señor ha preparado para usted, para la destrucción de esa fortaleza que quiere acabar con su familia. Así que vamos a analizar esa astucia que le ha funcionado al enemigo. Y la podemos analizar tomando como referencia el argumento del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Saque sus apuntes. Y puedo dar algunos consejos a otras familias que quizás están siendo destruidas por el enemigo. 2, verso 16, pastor, por favor me ayuda. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El hermano tiene voz de trompeta, nada más que toda se viene hacia acá. Voltéese hacia allá, hermano, para que lo escuche. Hay algunos hermanitos que ya no pueden ver en su Biblia. Ahora, escuche lo que dice la Escritura, fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuche bien. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? ¿De qué está hablando? Dice este joven sabio, porque tiene un padre sabio. Está hablando de los deseos. Juan no está hablando de pecado. Diga conmigo, Juan no está hablando de pecado. Diga conmigo, Juan no está hablando de pecado. Está hablando de necesidades humanas. ¿De qué está hablando? De necesidades humanas. Necesidades humanas para llevarlas al extremo, y en el afán de nosotros de apropiarnos de ellas, pues cometamos actitudes muchas veces deshonestas ante Dios, y es allí donde comienzan los problemas de la familia. Así que yo quiero que ponga mucha atención, no se distraiga a lo que viene ahora. La serpiente utilizó este método en el Edén, pero también utilizó este método en el desierto con Jesús. Ese mismo método lo utilizó en el huerto del Edén, pero también lo utilizó en el desierto con Jesús. ¿Y sabe otra cosa? Sigue utilizando ese mismo método hasta el día de hoy. Es por eso que es bien importante que usted ponga mucha atención, no se distraiga, para que usted conozca la metodología que utiliza ese ser astuto. Familia. Algunas personas dijeron, nosotros pensábamos que íbamos a tener una campaña evangelística. A la gente le encanta la campaña evangelística, porque va a llegar el evangelista y va a decir, y va a gritar, y la gente también grita, y te pasa el grito, y todo sigue igual. Pero hoy somos confrontados con la palabra. Somos edificados, pero también somos consolados. Amén. Así que vamos a ver la metodología que utilizó esta serpiente astuta. Está el deseo de la carne. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí estamos ante una necesidad humana. Fíjense bien. ¿Cómo empieza un adulterio? Mirando a una persona. ¿Es malo mirar a una persona? No es malo. Pero que no te lleve ese mirar
a cometer acciones que dañen la dignidad de la otra persona. Amén. Ahora, este método, estamos hablando de la metodología de la serpiente. Este método, ¿qué hace el diablo? ¿Qué cosa utiliza? ¿Engaña a las personas con qué? El deseo de los ojos.